Esta semana vamos a hacer un laboratorio relacionado con ondas de sonido. Entonces vamos a hacer un repaso a través de la teoría. Una perturbación viene a ser una alteración, ¿verdad? Del medio, en este caso, pues como se ve en esta imagen, tenemos como un resorte y en la otra una cuerda. Entonces una perturbación de una cuerda, entonces tenemos como una cresta y se transmite a través de la cuerda. Entonces tenemos una perturbación. Esa transmisión de la perturbación a través de la cuerda lo que hace es transferir energía o mueve energía a través del espacio. Si producimos perturbaciones de forma continua en el tiempo, entonces vamos a provocar una onda. Y dependiendo de cómo se mueva esa perturbación, así va a ser una onda longitudinal o una onda transversal. Las ondas transversales en la teoría no siempre nos vamos a referir a una perturbación en una cuerda. Y las longitudinales pues puede ser o a través de un resorte o a través de sonido. Pero no es algo exclusivo, pueden haber otro tipo de ondas transversales. Por ejemplo, los sismos pues tiene ambas, longitudinales y transversales. Se habla de una onda viajera, una onda que se transmite a través de la cuerda, en este caso, de forma indefinida, ¿verdad? No, llega y se transmite y no, esa cuerda no tiene un fin, entonces se sigue transmitiendo de forma indefinida. Eh, si esa onda se puede ser modelada matemáticamente por una función periódica, o sea, una función seno o coseno, entonces se le llama ondas sinusoidales. Y eso es producido debido a que tenemos algo que nos provoca la perturbación que sigue un movimiento armónico simple. Entonces, si eso sigue un movimiento armónico simple, entonces provoca una función que se describe como una función seno o coseno. Y como toda onda, pues tiene una longitud de onda, una amplitud, periodo, una frecuencia y tiene energía asociada porque toda onda transmite energía. Aquí vamos a ver estos dos gráficos. En este primero, lo que vemos es que tenemos Y en función de X y este segundo Y en función de T. Aquí es importante de que una, una onda necesita tanto la parte espacial como temporal. La longitud de onda se define como la distancia entre dos crestas, la distancia entre dos valles o puede ser dos puntos intermedios que estén a la misma altura. Entonces, entre esta posición y esta posición, entre este corte y este de acá, tal que yo pueda tomar ese segmento de tamaño lambda y replicar la onda. Y el periodo pues viene a ser el periodo de tiempo en que tarda el movimiento en repetirse. Entonces si vemos aquí el punto rojo, pues aquí esta sube y baja como que si fuera un movimiento armónico simple. Entonces el periodo viene a ser el tiempo que tarda en subir y bajar y regresar al punto de inicio. La amplitud de movimiento es qué tan arriba o qué tan abajo con respecto a la posición de equilibrio se mueve la onda o se mueve un segmento de la onda. Tenemos ondas sonoras, que son ondas longitudinales. Entonces, cada vez que uno habla, lo que hace es perturbar el aire y entonces transmite energía a través de una onda. Hay otra forma de generar ondas longitudinales acústicas que viene a ser con un pistón. Entonces, el pistón se mueve, presiona esa primera parte de acá, entonces aquí se empieza a generar la onda. Entonces tenemos una zona donde eh, las partículas se unen y una zona donde las partículas se alejan. Entonces, esa donde las partículas se unen, entonces está asociado con una presión alta y donde las partículas se alejan está asociado con una presión baja.
Entonces, aquí, digamos, cuando hablamos de sonido, también tenemos que hablar de que hay una diferencia de presión. Ahora, si vemos los puntos rojos, observe que ese punto rojo se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, como un movimiento armónico simple, pero en la misma dirección en la que se propaga la onda. Entonces, la onda va hacia la derecha y la partícula va hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es una característica de una onda longitudinal. Por tanto, las ondas de sonido son ondas longitudinales. Y aquí en la imagen de la izquierda vemos claramente, por ejemplo, podemos concentrarnos en estos primeros del centro, los puntos del centro, y vemos cómo se alejan y se acercan hacia el centro. La partícula no se mueve hacia otra posición que no sea cercana al centro. Por tanto, toda onda de sonido, lo que hace es mover energía, pero no mueve materia. La materia se concentra en una región y no se mueve como otro tipo de ejercicios de física, ¿verdad? Donde tenemos un carrito que se mueve hacia un lado, eso no ocurre con una onda. Tenemos un concepto que se llama sobreposición de ondas. En el caso de ondas sinusoidales, pues lo que hacemos es sumar las ondas. Como ven, aquí ya tenemos cómo es esa onda sinusoidal, que puede ser longitudinal o transversal, pero acá la tenemos. La amplitud por el seno de kx, la parte espacial, y menos omega t, que sería la parte temporal. Tenemos otra onda que tiene un desfase, ¿verdad? Entonces, eh, significa que la onda está corrida hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando aplicamos el principio de superposición, lo que estamos haciendo es sumar las amplitudes de esas ondas. X1 más X2. Perdón, Y1 más Y2. Eso lo podemos ver en la imagen de la izquierda. En la parte A tenemos dos ondas que están una sobre otra. En azul, entonces lo que hacemos es sumar las dos y la amplitud viene a ser la amplitud de la que es café. Entonces tenemos una amplitud del doble. Si tenemos dos ondas que están en desfase por 180 y aplicamos el principio de superposición, entonces tenemos Y1 menos Y2 y el resultado es que las dos ondas se cancelan. Mientras que si tenemos dos ondas con un desfase diferente, ¿verdad? Ni están con fase 0 o 180, sino algo intermedio como 60, tenemos entonces de que las dos sumadas me va a dar una amplitud eh, intermedia a la máxima, ¿verdad? Ni es igual a la amplitud de ellas, pero tampoco es la amplitud máxima. Y estos resultados nos da paso a lo que es interferencia, ¿verdad? La interferencia ocurre cuando tenemos ondas de tipo sinusoidales. Estas dos, o tenemos dos casos límites, tenemos una interferencia destructiva o una interferencia constructiva. En el caso de dos pulsos, digamos, para ejemplificar más fácil, si los dos pulsos, una con amplitud positiva y una con amplitud negativa, se cruzan, entonces se cancelan. Como se ve aquí donde dice A, una línea recta, se cancelan los pulsos. Si tenemos dos amplitudes positivas, entonces se llegan y se suman. Eso es justo lo que se ve acá. Para fase 0 tenemos una interferencia constructiva. Para fase 180, una interferencia destructiva. Es como que si no existiera la onda, no se mueve. Y algo intermedio pues genera una onda de una amplitud ahí intermedia. Ahora, ¿cuándo hablamos de ondas estacionarias? Bueno, hablamos de ondas estacionarias cuando las ondas aparentemente no se mueven. Si fuera una onda viajera, esta onda se estuviera moviendo hacia la derecha y después es sustituida por otra onda
y así por el estilo. Pasa la onda, una longitud de onda y pasa otra longitud de onda seguida y se nota la diferencia. En el caso de una onda estacionaria, la vemos quieta, entonces la vemos quieta en el tiempo y en el espacio, en el sentido de que vemos quieta su posición máxima y su posición mínima. A la posición máxima se le llama antinodo y a la posición mínima se le llama nodo. Sin embargo, internamente estaría ocurriendo algo dinámico, estaríamos viendo de verdad una onda que se transmite hacia la derecha y una onda que se transmite hacia la izquierda. Entonces eso es lo que en realidad está ocurriendo con una onda estacionaria. Tenemos una onda que se transmite hacia la derecha y una onda que se transmite hacia la izquierda al mismo tiempo y por superposición de ondas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí interferencias y el resultado es una onda que no se mueve. Una onda cuya características, ¿verdad? La longitud de onda, aquí se ve como que estuviera quieta en el espacio. En este caso vemos que hay una longitud de onda lambda. Y esto ocurre cuando tenemos ciertas condiciones al inicio y al final de una cuerda o de un tubo con aire. Acá tenemos algunas características. Dice la distancia entre antinodos adyacentes es igual a lambda medios. Entonces, entre esta sección y esta sección de acá, como vemos, es la mitad de una longitud de onda. Y eso se cumple siempre. La distancia entre dos nodos adyacentes, o sea, el nodo que le sigue, aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Entonces, la distancia entre estos dos es igual a lambda medios. Como vemos también, la mitad de la longitud de onda. Y la distancia entre un nodo y un antinodo es un cuarto. Entonces, entre la parte más alta y la parte más pequeña es un cuarto de longitud de onda. Y eso sí también siempre va a ser cierto. Ahora, como les dije, eso ocurre cuando tenemos ciertas condiciones. Por ejemplo, acá tenemos un punto fijo. Entonces, la onda se transmite y se refleja. Y se tienen que cumplir ciertas condiciones relacionadas con la frecuencia en que se mueve esa cuerda para que podamos ver una onda estacionaria. Si no, vamos a ver una onda que se transmite y se refleja y obtenemos, no vemos un patrón. En realidad sería algo que se mueve en el tiempo. No vemos un patrón fijo. Entonces tenemos las ondas bajo condiciones de frontera. Y vamos a hablar de primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. Y viene a ser dependiendo de la cantidad de longitud de onda que podamos ver. Entonces en el primer armónico pues vamos a tener la mitad de la longitud de onda. Perdón, una longitud de onda. Tenemos que la cuerda sube y baja, entonces viene a ser una longitud de onda y para que ocurra la cuerda tiene que ser la mitad de la longitud de onda. Aquí tenemos una longitud de onda hacia arriba, entonces la longitud de la cuerda tiene que ser igual a la longitud de onda. Y aquí tenemos una longitud de onda y media, entonces 1 más 1 medio son 3 medios. La longitud de la cuerda tiene que ser 3 igual a 3 medios. Y así por el estilo. Entonces tenemos una fórmula general donde dice lambda entre n igual a 2L entre n para empezar a generar los diferentes armónicos. ¿Verdad? Tenemos la longitud de onda emparejado con la frecuencia, ¿verdad? La longitud de onda emparejado con la frecuencia. Si queremos el primer armónico, entonces tenemos lambda 1, F1 y sustituimos el n igual 1. Segundo armónico, ponemos aquí el 2, lambda 2, F2 y así por el estilo. Y acá, cuando hablamos de una onda sobre una cuerda, pues la velocidad con la que esa onda se transmite en la cuerda está relacionada con las características de la onda. La velocidad con la que una onda mecánica se transmite siempre va a ser dependiente de las propiedades del medio. Entonces, en el caso de una cuerda, pues va a depender de las propiedades de la cuerda, etc.
En este caso, las propiedades de la cuerda es la densidad de masa lineal y la tensión de la cuerda. Si yo cambio esas propiedades, entonces así voy a cambiar esa velocidad. El fenómeno de resonancia viene a estar muy ligado con lo que es una onda estacionaria, ¿verdad? Y eso lo que quiere hacer es aumentar la amplitud de la onda, ¿verdad? La resonancia siempre lo que provoca es que la amplitud de movimiento o de la onda sea el doble. Entonces, lo que hago es, si las frecuencias naturales dependen de las propiedades de la cuerda, entonces yo lo que hago es ponerle a esa cuerda la frecuencia natural y por defecto ya tengo resonancia. De igual forma, para un tubo, entonces va a depender de las propiedades, ¿verdad? Del aire, de la temperatura del aire y va a depender de cómo hacer ese tubo. Entonces si yo tengo un tubo es como tener una cuerda, tiene semejanzas. Entonces, en el caso de un tubo abierto, pues va a tener ciertas frecuencias naturales que también les vamos a llamar armónicos. Y yo lo que hago es, pues si yo sé que esos son los armónicos, ¿verdad? Las frecuencias naturales, entonces le aplico una frecuencia externa que me mueva las partículas, porque recuerda que aquí lo que hay son partículas moviéndose, como en el caso del pistón. Y cuando tengo el tubo abierto acá, entonces tengo que la partícula se puede mover de forma máxima. Aquí va hacia la derecha y hacia la izquierda, porque está abierto, ¿verdad? No hay nada que me limite. Mientras que en el caso de un tubo cerrado, al final, pues tengo la pared que me va a limitar el movimiento de la partícula que está dentro del tubo. Entonces la partícula no se va a poder mover. Entonces, por defecto, siempre cuando el tubo esté cerrado, aquí vamos a tener un nodo, una punta donde la partícula tiene que quedarse quieta. Mientras que en el caso de abierto, la partícula tiene la libertad de moverse. Y esto es lo que me provoca las diferencias entre un tubo abierto y cerrado. Entonces tenemos aquí ciertas ecuaciones que ya me dice cuál sería la frecuencia para el primer armónico en un tubo abierto o el primer armónico en un tubo cerrado. Este ejercicio pues es el que yo quiero que repliquemos de forma experimental. Dice que ustedes tienen un tubo vertical abierto en ambos extremos, ¿verdad? Y se sumerge en agua. Entonces, a la hora de sumergir el tubo en agua, lo que estamos provocando es que haya una pared. Al final, dice que la longitud del tubo CL está en aire y le colocamos un diapasón. Entonces, un diapasón es un aparato que emite una frecuencia. El diapasón, la ventaja del diapasón y la razón por la que se utiliza un diapasón es porque el diapasón solo tiene una frecuencia. Entonces se pone el diapasón hace vibrar el aire y esas vibraciones ingresan al tubo y entonces aquí empezamos a generar los patrones de resonancia. Y dependiendo del largo del tubo, así van a ser esos patrones y así van a ser esas frecuencias. Entonces, dice, para cierto tubo, el valor más pequeño de L para el que se presenta un pico de intensidad sonora de 9 centímetros. Entonces, la longitud de L es de 9 centímetros. Dice cuál es la frecuencia del diapasón. Acá, entonces lo que se piensa es, bueno, tenemos un tubo con un extremo cerrado, aplicamos las ecuaciones de, de la frecuencia de un tubo con un segmento cerrado, que viene a ser V entre 4L para el primer armónico, o frecuencia fundamental, ¿verdad? Que son sinónimos. Entonces se encuentra que si esto es cierto, que si tenemos una resonancia de la frecuencia del diapasón en un tubo de 9 centímetros, entonces esa frecuencia tiene que ser 953 Hz.
Y la frecuencia de resonancia del tubo tiene que ser la frecuencia con la que se mueve o la que emite el diapasón, porque es la que mueve el aire, ¿verdad? La frecuencia con la que mueve el aire, el diapasón, es la frecuencia con la que se mueve el aire dentro del tubo. Y después de eso, pues lo que se hace es determinar cuáles son otras longitudes donde esta frecuencia también provoca resonancias, pero son resonancias eh, de órdenes mayores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la segunda resonancia, es cuando 3 lambda entre 4, entonces colocan aquí, serían 27 centímetros, y la tercera es de 45 centímetros. Entonces esas son las longitudes del tubo para que ocurra resonancia. Yo lo que quiero con el experimento es que ustedes experimenten, valga la redundancia, qué es la resonancia. Es algo muy vacilón. Literalmente se escucha una diferencia. Entonces, ustedes consiguen un tubo, lo sumergen en agua y la idea es que no va a ser una frecuencia desconocida porque no tiene el diapasón y la idea no es que lo compren, sino que utilicen sus teléfonos celulares con las aplicaciones que yo les indiqué en el correo. Ahí ustedes fijan las frecuencias y entonces empiezan a jugar con esto. Realizan mediciones ya sea del tubo, pueden realizar mediciones de eh, mediciones con un sonómetro o algo así para que observen si hay una un aumento en la intensidad de sonido, ¿verdad? O si hay una disminución en la intensidad del sonido. Y lo ideal es que esta V no la fijen a 3,3 metros por segundo, sino que ustedes la, la calculen conociendo la temperatura ambiente. Entonces pueden buscar en internet, ahí en cualquiera de esas páginas de meteorológicas. Entonces buscan la temperatura y hay una ecuación que me relaciona la velocidad con la temperatura. Entonces este valor lo pueden aproximar utilizando la temperatura que indica internet. Nada más me escriben en el análisis cómo tuvieron esa temperatura, cuál fue la que usaron. Eh, y entonces empiezan a jugar con eso. Aquí tenemos varias frecuencias que son, digamos, si ustedes compraran un diapasón, estas frecuencias son frecuencias que emite el diapasón. Ahora ustedes pueden utilizar otras, no importa, nada más me las especifican. Las instrucciones también se las voy a colocar en la entrega, en la asignación de tarea en la mediación. Ahora, antes de que realicen el experimento, yo quiero que realicen este cuadro, que viene a ser un cuadro comparativo. Entonces, lo que yo quiero que comparen es la longitud, perdón, una onda longitudinal con una onda transversal. Entonces, me realizan este cuadro comparativo con base en lo que diga el libro de texto en grupo. Y después me proceden a realizar el experimento y hacer un análisis de resultados del experimento. También las instrucciones se las voy a colocar en la asignación de tarea.